Muy buenos días, respetados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy con la primera parte que es la corrección del quiz. Por favor, me confirman que me escuchan y que ven mi pantalla si son tan amables. Buenos días, profe. Sí, la vemos. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, aquí está. Y vamos a arrancar con este problema que era como el de ganarse el 6, ¿no? En el examen. Entonces, pues tenemos un cascarón esférico. Pilas porque no siempre era un cascarón, a veces era un cascarón y a veces era una esfera sólida. Hay que tener cuidado con eso porque digamos que hay una manera que aprendimos de parametrizar no solamente como los números en Virtual Savannah, sino también como el texto y las respuestas y todo ese tipo de cosas. Entonces a algunos de ustedes les debe haber salido un cascarón esférico, pero a algunos de ustedes les debe haber salido una esfera. De hecho, quisiera preguntarles, levanten la mano, ¿a quién le salió una esfera en ese problema? Levanten la mano. Eso por ahora es una persona general en la mitad, porque ahorita solo había como dos variaciones de esto. Y entonces, para que tengan en cuenta, ¿no? Digamos que no necesariamente a un amigo suyo con el que estén en el chat o algo así les va a salir exactamente la misma pregunta. En cuanto al texto, el concepto es exactamente el mismo, lo único que va a cambiar pues es qué vamos a utilizar nosotros para momento de inercia. Si es un cascarón es completamente diferente a si es una esfera sólida y ya, el resto del problema es todo igualito. Entonces, para que pues por si acaso tengan en cuenta eso, ustedes en lo que sigue. Bueno, entonces tenemos en este problema particular un cascarón. Tiene esta masa, tiene este radio, está rotando alrededor de un eje vertical. Tenemos una cuerda, como no nos dicen nada, pues nos dicen que es de poca masa y no nos dicen nada más, pues es una cuerda inextensible. Es decir, no la vamos a tener en cuenta, pasa por esa polea que tiene ese momento de inercia, tiene este radio. Y al final, en la parte de abajo, pues tenemos una masa M colgada y no hay fricción. Eh, digamos que lo que tenemos es que la cuerda no se desliza y tampoco vamos a perder energía por fricción normal de la que conocemos nosotros, por fricción al deslizamiento, digamos. Entonces nos dicen, ¿cuál es la velocidad del objeto, de este objeto M, cuando ha descendido a una altura de 91 centímetros? La primera pregunta. La segunda pregunta es cuánto es la velocidad angular de rotación de la polea en ese momento. Bien, entonces, para resolver estos problemas, pues claramente, digamos, no nos están preguntando por el tiempo, no nos están diciendo que, pues, cuánto es el torque o aceleraciones o cosas de ese estilo. Entonces, en ese caso, probablemente la mejor manera acá, como no hay fricción ni nada de eso, pues es que trabajemos con energías. Y pues lo que vamos a hacer es eso. Tenemos que este cuerpo va a descender, vamos a anotar, este cuerpo va a descender una distancia, vamos a llamarla h, que es igual a 91 centímetros. Y entonces vamos a poner pues nuestro nivel de referencia para fuerzas, para energías potenciales gravitacionales, pues digamos, la podemos poner acá precisamente. Esto es h igual 0. Y ya podemos plantear nuestras energías. Al inicio no nos dicen que eso se esté moviendo ni nada de esas cosas. Entonces al inicio todo está quieto, no hay energías cinéticas. Y al final, cuando nuestro bloque ha descendido esa distancia y el bloque pues está aquí abajo, pues él tiene una velocidad v final, que es la que nos preguntan. Esto obviamente está rotando a una velocidad angular, que es otra pregunta. Y eso también estará rotando a otra velocidad angular diferente, ¿no? A la de la polea, pues porque los radios son diferentes. Pues vamos a ver eso qué es. Y entonces nos pues, están preguntando es eso, cuando ha descendido esa altura, cuánto es esta velocidad, y probablemente pues haya una ligadura entre esta velocidad que tenemos acá y estas velocidades angulares, precisamente con esto de que no desliza. Entonces, esta velocidad a la que esto está bajando acá es la misma velocidad tangencial en este punto pues de la superficie de mi polea, y entonces ahí tenemos la ligadura nosotros para las rotaciones, como hemos venido haciendo en todos los ejemplos que he estado mostrando a lo largo de este tema. Entonces, listo, vamos a aplicar energías. Entonces, arranquemos. El planteamiento, pues, es el de siempre, delta K más delta U, igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. Lo que siempre hemos dicho. Lo único ahora con las rotaciones es que tenemos que tener en cuenta la energía cinética de rotación y ya. No tenemos fuerzas externas, no tenemos fricción. O
sea, básicamente delta K más delta U vale 0. No hay variación de energía mecánica. Y entonces K final menos K inicial más U final menos U inicial igual a 0. Y arranquemos a tratar de ponerle más o menos valores a estas cosas. Vamos a cancelar lo que sea 0. Al inicio nos dijeron que todo, pues no nos dijeron nada, entonces todo está quieto. Entonces esto vale 0. Y adicionalmente tenemos que al final, cuando nuestro bloquecito bajó aquí abajo, pues su energía potencial gravitacional vale 0 y la de las demás no han cambiado porque no cambiaron su altura. Entonces vamos a tener pues que el U final también vale 0. Entonces lo que estamos diciendo finalmente es que K final menos U inicial es igual a 0. O sea, que toda la energía potencial gravitacional que tenemos al inicio a esta altura se transforma en energía cinética final. Entonces ahora escribamos qué es K final, que es U inicial, y con eso ya terminamos de resolver nuestro problema. Entonces, ¿qué es K final? K final sería, primero, la energía cinética de este cuerpo que no está rotando, sino que se está trasladando. Entonces tendríamos la masa de ese cuerpo por su velocidad al cuadrado sobre 2. Esa sería la primera contribución. Luego tenemos una energía cinética de esta polea rotando. Entonces sería más I por omega al cuadrado sobre 2. Luego tendríamos la energía cinética de esta esfera que también está rotando, pero ninguna de las dos se está trasladando. Entonces más, solamente la parte rotacional. Y de la esfera, entonces pongamos aquí y de la polea, y de la esfera por su velocidad de la esfera al cuadrado sobre 2. Y esto será la angular de la polea al cuadrado sobre 2. Y ya, entonces todo el mundo se está moviendo de alguna forma, unos rotando, los otros pues con traslación y ya está. Y tendremos que la U inicial sería pues simplemente la altura de este bloque. Entonces sería simplemente M por G por H. Entonces ya tenemos nuestros dos términos y ya podemos reemplazar. Entonces tendríamos M por B al cuadrado sobre 2 más I de la polea por omega P al cuadrado sobre 2 más I de la esfera o del cuerpo, ya sea cascarón o esfera, por omega esfera al cuadrado sobre 2 menos mg por h y todo esto igual a 0. Entonces aquí uno viene a evaluar qué incógnitas tenemos nosotros en este momento. Y uno podría pensar que tiene un montón de incógnitas, porque uno podría decir, bueno, esta velocidad es mi incógnita, listo, la que estoy buscando. Tampoco conozco la velocidad de rotación de la polea angular, entonces también es una incógnita. Y tampoco conozco la de la esfera, entonces también es una incógnita. Entonces estamos fregados porque tenemos una sola ecuación y tres incógnitas. Pero resulta, de nuevo, que cuando estamos aquí, nosotros tenemos que tener en cuenta que la cuerda no es lisa. Entonces voy a borrar aquí un poquito esta figura para hacerla mejor. Y voy a recordar entonces qué significa eso de que no es lisa. Entonces, tenemos que esta cuerda se está moviendo aquí a una velocidad v, que es la misma velocidad pues, de este bloque, ¿cierto? Y si no es lisa, yo también tengo que en este punto de la polea tangencialmente, y vamos a pintarlo con otro color, se está moviendo también pues a una velocidad tangencial. Si no deslizan, esas dos velocidades tienen que ser iguales. O sea, lo que yo tengo es la velocidad tangencial de ese punto de la polea tiene que ser igual a la velocidad v de la cuerda, que es la misma velocidad de la masa. Y la velocidad tangencial de la polea en ese punto, pues es el radio de la polea, que de hecho es minúscula, por su velocidad de la polea. El radio de la polea por su velocidad de la polea. Entonces esta omega no es una incógnita nueva. El omega de la polea, pues es la misma velocidad de mi cuerpo sobre el radio de la polea. Entonces yo puedo reemplazarlo. Y lo mismo va a pasar con la esfera, ¿cierto? Este punto tangencial de la esfera o del cascarón se está moviendo a la misma velocidad a la que se mueve la cuerda. Entonces también en la cuerda tendríamos que esa velocidad tangencial en ese cuerpo, esfera o cascarón, va a ser R por el omega de la esfera, o sea que el omega es que le pusimos a ese cuerpo, esfera o cascarón esférico, pues va a ser la velocidad de la cuerda sobre el radio. Entonces en ambos casos aplica, eso quiere decir que estas dos unitas nuevas son lo que están relacionadas con esta B. Entonces, bueno, lo vamos a escribir. Esto nos daría m por b al cuadrado sobre 2 más i de la polea
sobre 2 por velocidad sobre, esto es polea, ¿no? Sobre r al cuadrado más i de la cosa esférica sobre 2 por velocidad sobre el radio de esa cosa esférica al cuadrado menos mgh igual 0. Y ahora pues solamente me queda una incógnita que es v, entonces la voy a factorizar. Me haría b al cuadrado sobre 2, factor de m, es este primer término, más i de la polea sobre r al cuadrado, este segundo término, el b al cuadrado lo factoricé y el sobre 2 también, más el i de la esfera sobre el radio al cuadrado, bueno, del cascarón esférico de esfera, y voy a pasar a sumar el m menos mgh, entonces me haría más mgh. Y aquí ya pues terminamos. 2 mgh, pasé el 2 a multiplicar, dividido entre m más i de la polea sobre r cuadrado, más i del cascarón esférico o de la esfera al cuadrado. Y al final, pues la rapidez va a ser la raíz cuadrada de eso. 2mgh sobre m más i de la polea sobre r cuadrado más i de la cosa esférica sobre r cuadrado. Y esa es nuestra respuesta. ¿Sí? Aquí ya simplemente reemplazar. ¿Cómo cambian las dos preguntas que ustedes tuvieron? Entonces, si a alguien no le salió cascarón esférico, sino que le salió esfera, pues lo único que va a cambiar es este, ¿cierto? Si es un cascarón, tiene un valor de momento de inercia que está en las tablas. Ustedes ahí lo miran rápidamente. O si es una esfera, pues tiene otro valor. Entonces, esa es la única diferencia, pero observen que el problema es el mismo. Más o menos es el mismo. Sí, básicamente es el mismo, simplemente cambia eso. Yo lo hago así algebraicamente para que lo vean todo, pues ustedes pueden ir reemplazando valores aquí para no hacer las ecuaciones tan largas. Lo bueno es que cuando uno tiene la ecuación así larga, uno puede empezar pues a mirar qué pasaría si la polea tuviera un momento de inercia muy grande, qué pasaría si el radio crece, o sea, un montón de cosas se pueden hacer cuando uno evalúa pues estas expresiones ya finales. Y esa es nuestra solución. Entonces ahí tenemos, por conservación de la energía, tenemos nuestra respuesta. Nos están preguntando entonces al final, el H es el que cambia, ¿cierto? Entonces aquí también podemos ver que si uno hiciera una gráfica de la rapidez esa en función de H, pues uno lo que espera es que entre más H haya recorrido, pues más energía cinética tenga. Y según esto, pues eso va como una raíz cuadrada, ¿cierto? Cuando H vale 0, pues no tiene energía cinética. Eso va creciendo así como una raíz cuadrada. Entonces, bueno, uno puede encontrar acá muchas cosas, muchos elementos y pues estudiar. Entonces esa era la solución de este problema. Y para la segunda parte que nos piden la velocidad angular de la polea, pues volvemos a nuestras relaciones que habíamos deducido de las velocidades tangenciales. Tenemos que la velocidad de nuestra polea tangencial, pues tiene que ser el radio de la polea por la omega de la polea. Y entonces la respuesta a eso era simplemente coger esta velocidad que habíamos sacado aquí y dividirla por el radio de la polea. Y listo. Esta forma de hacerle las preguntas a ustedes también tienen en cuenta lo siguiente. Digamos que, por ejemplo, si alguno de ustedes hubiera hecho esto mal, digamos que estuviera mal, pero esto lo hubiera hecho bien escribiéndolo con este valor mal. Entonces, digamos, si hubiera hecho 1.531 dividido entre el radio de la polea, que es 0.052, esto tendría un crédito parcial. Tuvieron mal una parte de la pregunta, pero tuvieron bien la otra parte de la pregunta. Entonces entienden solamente esta parte, pues que es muy sencilla, entonces el crédito es más bajo, pero no es nulo, a pesar de que tuvieron mal esto. Entonces es una nueva fórmula muy interesante, se llama el tipo de preguntas fórmula en Moodle, y es obviamente la manera en que vamos a seguir tratando de preguntar, sobre todo hacia el parcial. Entonces también la quería mostrar para que ustedes vieran ese tipo de cosas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este desarrollo, sobre esta solución? Si acaso, como no sé si me están escuchando, no, pues necesito confirmar si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, imagino que no hay preguntas entonces. Bueno, entonces seguimos. El otro problema era este.
tenían que calcular la magnitud del torque neto alrededor del centro, ¿cierto? Alrededor de este puntico. Y yo voy directamente cómo se hace eso. O sea, aquí están los brazos de aplicación, son esas líneas azules. Vamos a agrandar esto un poquito. Aquí están los brazos de aplicación, L1 y L2. Tenemos también las fuerzas aplicadas en esos puntos. Y pues recordemos que cuando uno habla de torques, uno tiene que el torque es igual a R cruz F. Entonces esto lo que implica es que al final la magnitud del torque pues es, si uno lo hace matemáticamente, simplemente es R por F por seno de teta, donde teta es el ángulo entre R y F. Pero esto lo que implica es que es R perpendicular por F o también R por F perpendicular, donde el perpendicular quiere decir la componente perpendicular a R o la componente perpendicular a F. Entonces aquí ya es mucho más sencillo si uno lo piensa así, porque pues acá tenemos que esta sería la componente perpendicular de F2 perpendicular, y esta sería nuestra componente perpendicular de 1, pues que también se sacan con el seno de este ángulo o con el seno de este ángulo, o sea, cualquier cosa está bien. Esta fuerza F2 pues tiende a que esto rote en esta dirección, esta fuerza F1 tiende a que esto rote en esta dirección, eso quiere decir que los dos torques se suman. Entonces el torque total, no importa, como nos piden la magnitud, no importa qué escogen ustedes como positivo o como negativo, aquí los torques cuando se están dando saliendo, cierren sus 4 dedos en la dirección de rotación y el pulgar les va a quedar dando hacia arriba. Entonces voy a poner los dos torques. El primer torque sería el brazo 1 por la componente perpendicular a ese brazo de la fuerza 1, pues que simplemente sería F1 por seno de teta 1, más, porque van en la misma dirección los dos torques, el brazo 2 por F2, pues por seno de teta 2, que esa es la componente. Esto es F2 perpendicular al brazo 2, esto es F1 perpendicular al brazo 1. Y pues ya, reemplazar y listo. Eso no había que hacer mucho más ahí. Bueno, este degree quiere decir grados, ¿no? Así. Entonces ahí, no sé, ¿alguna pregunta? Este le salió como a 5 personas y las 5 lo hicieron mal. Que bueno, eso es curioso, o sea, realmente es simplemente aplicar la definición. Entonces probablemente refleja es que no se ha hecho ni un solo ejercicio de este tipo de cosas de torques, porque no hay otra explicación razonable. Bueno, puede haber más, pero que se me ocurran a mí. Entonces, si no hay preguntas, entonces sigo con el siguiente problema. Este es muy parecido a los que hemos hecho en clase y también al otro primer problema, pero muy parecido a los que hemos hecho en clase. De hecho, este lo hicimos en clase, simplemente que las dos cuerdas eran verticales. Ahora aquí una es horizontal y la otra es vertical. Entonces, tenemos en el bloque dos masas, dos bloques unidas. Tenemos en la figura dos bloques unidos por una cuerda, pasan por una polea. El bloque A tiene una masa de 0.86683, se descansa. Nos dan las dos masas, no hay fricción, la polea se puede escribir como un cilindro sólido, nos dan la masa. Entonces, ojo, como nos dijeron que era un cilindro sólido, entonces probablemente podamos sacar el momento de inercia, ¿cierto? Ya vamos a mirar. Entonces, vamos a ver. Ahora bien, como el cilindro, o sea, esa polea es un cilindro, eso quiere decir que tiene un momento de inercia, eso quiere decir que pues va a rotar, y para que rote tiene que haber un torque neto alrededor del eje de rotación, y por lo tanto la tensión 1, bueno, la tensión A, vamos a llamarla acá, es diferente a la tensión B que tenemos acá. Porque si las dos tensiones fueran iguales, el torque total de este sería cero y pues el cilindro no rotaría. Eso fue también algo que vimos en uno de los problemas de ejemplos que hicimos en las clases pasadas, que las dos tensiones no eran iguales cuando las cosas rotan. Entonces eso es lo que ponen ahí en la nota para que nosotros podamos resolver el problema. Bueno, entonces vamos a ver cómo se resuelve este problema. Ojo que no nos dieron este radio, ¿no? Este radio de la polea. Vamos a ver si se necesita o no se necesita. Entonces, pilas, nos piden aceleración. Como nos piden aceleración, quiere decir
que de pronto por aquí, digamos, la forma de hacerlo no es por energías, porque en las energías realmente no tenemos las aceleraciones en cuenta, sino el efecto final en cada uno de los estados iniciales o finales. Entonces esto quiere decir probablemente que lo hagamos por fuerzas. Entonces vamos a hacer diagramas de fuerzas y de torques en nuestro sistema. Voy a pintarlos de azul. ¿Qué fuerzas tenemos? Pues aquí tenemos la normal. Con algo que se note más. Yo creo que el rojo se notaba. Aquí tenemos la normal. Tenemos aquí el peso. MAG. Y tenemos una tensión que lo está jalando a él en esta dirección. Y no más. Vamos a hacer el bloque B. Bloque B tendría pues una tensión B. Esta es la tensión A. Tendríamos un peso, un MBG, y no más. Tenemos también ahora en nuestra polea, ¿no? Entonces tenemos que la polea va a sentir, digamos, en este punto, va a sentir nuestra tensión A, y voy a borrar esta otra para que no nos confundamos. Y esa polea, y voy a borrar esto también. Esa polea va a sentir un torque, ¿no? Respecto a este eje de rotación, debido a esa tensión A. Ya lo estoy dibujando así, no importa. Y esta otra cuerda pues se extiende, digamos que vamos a suponer que más o menos aquí es donde ejerce el torque neto. Entonces aquí tenemos la tensión B y también ejerce un torque, ¿cierto? Entonces como les digo, miren que esta tensión B tiende a hacerla rotar así. Esta tensión A tiende a hacerla rotar en esta dirección. Y si las dos tensiones fueran iguales, esos dos torques serían iguales y entonces esto no rotaría. Por lo tanto, uno esperaría de hecho que tensión B sea más grande que tensión A. ¿Sí? Porque pues uno espera que el movimiento de este sistema es que B baje, el bloque B baje hacia abajo, para que el bloque A se mueva hacia la derecha y por lo tanto nuestra polea de forma neta tiene que estar rotando pues en esta dirección. Entonces uno esperaría que la tensión B sea más grande y produzca un torque más grande que la tensión A. Bueno, entonces ya tenemos todo esto así y vamos a ver qué podemos obtener. ¿Qué ligaduras aparecen acá? Tenemos que escoger un sistema de referencia, como siempre. Entonces vamos a escoger el típico sistema de referencia, ¿sí? Vamos a escoger que X positivo va para la derecha y que Y positivo va para arriba, y esto implica que Z pues va saliendo. Eso es lo que vamos a escoger ahorita. Y entonces arranquemos. Arranquemos a ver, si tenemos que el bloque este tiene una aceleración A, que va a ir para la derecha, pues este bloque va a tener una aceleración que es menos A, porque está hacia abajo. Esa es una primera ligadura. Y la otra ligadura, otra vez, por esto de que no deslicen las cosas, es cómo relacionamos esta aceleración angular, ¿sí? ¿Qué relación tiene con A? Entonces, otra vez hacemos lo mismo de siempre. Al final, esos bloques tienen esas aceleraciones, o sea, la cuerda está con esa aceleración A. Entonces, un punto tangencial de nuestra polea tiene que tener esa misma aceleración tangencial A, porque si no estaría deslizando. Entonces, esa aceleración tangencial es el radio de la polea por la aceleración angular. Entonces tenemos ahí nuestra ligadura. La aceleración angular es la aceleración de la cuerda sobre alfa, perdón, sobre el radio. ¿Y qué signo tiene? Entonces habíamos dicho que nuestra aceleración va a ir, angular va a ir en esta rotación, en esta dirección, eso está rotando así. Entonces si ustedes cierran todos sus cuatro dedos en la dirección que eso rota, les queda el pulgar entrando. O sea que uno esperaría que esta aceleración pues sea como negativa. ¿Sí? Simplemente por la convención de signos que escogimos en estos ejes de acá. Estas son nuestras ligaduras y ahora sí, ya después de explicar todo esto, pues lo quiero hacer así en detalle para que quede claro. Vamos a escribir nuestras ecuaciones. Bloque A. La sumatoria de fuerzas en el eje vertical no nos interesa, como no hay fricción, no nos interesa la normal ni nada de eso, entonces lo vamos a hacer solamente horizontal. Entonces horizontalmente tendríamos que la tensión A, que es la única fuerza horizontal, porque no hay fricción, pues va a ser igual a la masa de A por la aceleración A,
que es positiva porque él se mueve hacia la derecha. Y no podemos sacar nada más ahí que nos interese. Entonces bloque A. Vamos a hacer ahora el bloque B. En el bloque B no hay dirección horizontal que interese, solo la dirección vertical. En el bloque B tendríamos tensión B, que va hacia arriba, positiva, menos el peso, que es menos mb por g, igual a masa por aceleración, pero la aceleración es menos a porque él va para abajo. Estamos aplicando inmediatamente nuestra ligadura. O sea, esto es menos mb por a, mb. Listo. Y ahora nos tocaría hacer, a ver, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos las tensiones, las aceleraciones, dos tensiones, una aceleración, tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones, entonces nos toca aplicar torques en la polea. Es lo único que nos queda. Entonces ahora la polea. Entonces en la polea vamos a hacer sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Esa es la segunda ley de Newton rotacional que vimos. Entonces hagamos la sumatoria de torques. El torque de A es positivo, sumatoria de torques. El torque que produce esta tensión es positivo. Cierren sus dedos en la dirección que tiende a rotar. Les da el dedo pulgar saliendo. Sería más el radio de la polea, bueno, el radio donde está la cuerda, lo que sea, por tensión A. Mientras que este torque, debido a esta fuerza, esta tensión B, lo tiende a hacer rotar en la otra dirección, o sea, con el dedo pulgar me va a ir entrando. Entonces da negativo, entonces menos R por tensión B. Y esto va a ser I por alfa. Dijimos, alfa es menos A sobre R. Entonces, bueno, aquí yo puedo factorizar R, factor de TA menos TB. Y ahí ustedes pueden ver que las dos tensiones no pueden ser iguales, o si no nos daría aceleración angular nula. Esto me daría I, bueno, menos I por A sobre R. Y al final me quedaría, voy a poner este menos al otro lado, voy a multiplicar todo por menos, me quedaría tensión B menos tensión A igual a I sobre R cuadrado por A. Entonces tenemos nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Ok? Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, las voy a enumerar. Esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3. A mí me están pidiendo cuánto vale la aceleración. Entonces a mí no me interesan las tensiones. Y como no me interesan las tensiones, miren que lo que voy a hacer yo, o sea, hay muchas formas de resolver esto, lo pueden meter en Wolfram Alpha, lo pueden meter en Microsoft Math, en lo que quieran, o lo pueden hacer ustedes mismos, o en GeoGebra, lo que sea. Lo que yo voy a hacer es escribir este mismo término, obtenerlo a partir de las ecuaciones 2 y 1, o sea, TB menos TA. Entonces lo que voy a hacer es restar a 2 T1. Y si yo hago eso, la ecuación 2 es TB menos MBG, y a eso le resto el lado de la izquierda de la ecuación 1, que sería menos TA. Y eso me daría igual a menos MB por A, y le resto esto, que sería menos MA por A. Entonces observen que esto me queda TB menos TA, ya estoy obteniendo casi mi término, menos MB por G, igual a aceleración, a menos aceleración, factor de MB más MA. Listo. Profe, Entonces voy a... ¿Sí? qué pena, es que creo que, pues no sé si solo a mí que se ve la pantalla súper, o sea, que después muestra, se demora mucho en mostrar los procedimientos. Pues si quieres voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, que a veces eso como que resuelve esos delays que a veces ocurren. Listo. Ya la volví a compartir. Ya debes ver todas las ecuaciones actualizadas, ¿sí? Sí, profe, ya, gracias. Bueno, todo bien. Entonces paso esto aquí a sumar. Me queda TB menos TA. ¿Ya vieron eso? ¿Sí se actualizó? Sí, profe. Pues Bueno, como con un segundo, pero bueno. como con 1 o 2 segundos de delay, listo. Entonces esto me daría menos A factor de MB más MA más MB por G.
Entonces va a esperar 2 segundos a que eso se actualice. Listo. Entonces miren que ya obtuve pues el otro término, como les decía, esta es la ecuación 4. TB menos TA, TB menos TA. Entonces si TB menos TA vale esto, pero TB menos TA vale todo esto, pues esos dos son iguales. Entonces yo tendría que I por A sobre R al cuadrado de la ecuación 3 es igual a menos A por MB más MA más MBG, perdón. Y pues bueno, ya puedo despejar rapidito mi aceleración. Entonces tendríamos, paso a sumar este paso, entonces sería I sobre R al cuadrado por A más A por MB más MA igual a MBG. Y factorizamos el A. Entonces me daría aceleración factor de I sobre R al cuadrado más MA más MB. Y esto me da mucha confianza en que utilicé bien los signos. ¿Por qué? Si me hubiera quedado aquí restando una masa, sería raro porque yo podría, pues voy a pasar a dividir todo esto, yo podría hacer que esto fuera una aceleración infinita y cosas así. Que hayan quedado todas sumando, pues me da confianza en que utilicé bien los signos. Uno tiene que verificar eso también. Entonces, bueno, al final mi aceleración me va a dar mb por g sobre ma más mb más i sobre r al cuadrado. Y ya, el resto es simplemente reemplazar. Y la única pregunta, que no sé si la tengan ahí los que les salió este problema, es, pues a mí nunca me dieron el radio, ¿no? De mi polea. Pero resulta que el momento de inercia de un cilindro macizo, creo, no estoy seguro, creo que es un medio de la masa del cilindro por el radio al cuadrado. Y miren que ustedes aquí lo que tienen es I sobre R al cuadrado. I sobre R al cuadrado es igual a la masa del cilindro sobre 2. No estoy seguro de este factor, tengo que confirmarlo. Pero la idea es que miren, como les quedó I sobre R al cuadrado, eso al final es un número multiplicando la masa, y la masa sí se las dieron. Entonces no importa el radio. Y entonces por esa razón no se les tiene que dar ese radio. Y bueno, entonces en resumen, yo obviamente me demoro un montón explicándolo y volviendo a hacerle el detalle por si acaso. Yo espero que esto les sirva para que vean pues lo de las ligaduras, ¿sí? Entonces, bueno, esto es, esa es la demora, pero pues yo lo podría hacer en 3 pasos y ya está, pero prefiero explicarlo en detalle. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como era una aceleración, entonces tenemos que utilizar torques y tenemos que utilizar fuerzas porque nos están pidiendo aceleraciones. Entonces lo que hacemos es escoger nuestros ejes, hacer la sumatoria, tener en cuenta los signos para ponerle el signo apropiado a nuestras aceleraciones de acuerdo a la ligadura, que es la cuerda aquí. Nos salen nuestras 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si hacemos solamente fuerzas, nos quedan 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Entonces tenemos que utilizar los torques. Con los torques tenemos más ecuaciones básicamente para poder resolver nuestro sistema. Y tenemos en cuenta la rotación de la polea, eso es lo que importa físicamente. Y después pues lo que hacemos es resolver algebraicamente un sistema de la manera que queramos. Yo pues sí sé hay un truco, pero pues hay muchas formas de resolverlo, pero tenemos que llegar todos a la misma solución. Y al final reemplazamos y ya está. Entonces eso fue lo que se hizo en este problema. Siempre tener en cuenta lo de los signos, muy sencillo, mirando el signo del producto cruz para el torque o mirando el sentido de la rotación que produce ese torque. Cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, aquí hay otro problemita. Yo puse varios problemas, puse hartos simplemente para hacer una mayor realimentación y como además ejercicios que les queden a ustedes disponibles. Antes de seguir, ¿alguna pregunta en este desarrollo del problema que acabamos de hacer? No, profe. Bueno, listo, gracias. Entonces, sigamos con este. Tenemos un casco esférico. Un casco esférico es lo mismo que un cascarón esférico. Es decir, no es una esfera sólida, sino que toda la masa está como en el borde, es una cáscara, vacía por dentro. ¿Qué tiene esta masa? Tiene este diámetro. Entonces, si ustedes necesitan el radio, pues tienen que dividir esto entre 2, ¿cierto? Para el radio. Y además tiene 4 masas pequeñas de 1,82 kilogramos pegadas a su superficie exterior a distancias equidistantes. Listo. Así como están dibujadas.
Esta combinación gira en torno a un eje que pasa por el centro y por las dos. ¿Cuál es la magnitud del torque por fricción? Entonces nos piden un torque. Es un torque que hay que aplicarle, que hace por fricción, o sea, por contacto, que se requiere para reducir la rapidez angular del sistema. Entonces nos están hablando de un cambio en la rapidez angular, un omega, de 75 RPM a 50 RPM en 30 segundos. Entonces tenemos un omega final, un omega inicial, un omega final, y tenemos un delta T. Como el torque no nos están diciendo que varía en el tiempo ni nada de esas cosas, entonces vamos a suponer que el torque es constante, o sea que la aceleración angular es constante. Y esto es entonces movimiento rotacional uniformemente acelerado. Y entonces, como la aceleración angular es constante, pues simplemente aplicamos su definición. Omega final menos omega inicial sobre delta t. Obviamente las omegas las tienen que pasar a radianes sobre segundo antes de continuar. Pero entonces aquí ya con estos datos que nos dieron tenemos el alfa. ¿Para qué nos sirve el alfa? Entonces recordemos que según la segunda ley de Newton rotacional, tenemos que sumatoria de torques debe ser igual a I por alfa. ¿Está bien? Entonces, si de alguna manera yo tengo mi alfa y tengo mi momento de inercia, yo podría igualar eso a la sumatoria de torques. ¿Y la sumatoria de torques qué será? Pues sería el torque que me están diciendo que quieren que sea negativo. Entonces, el menos torque que me piden, y no hay más torques, debería ser igual a I por alfa. Esta alfa también nos va a dar negativa. Si ustedes ven, el omega final es más chiquito que el omega inicial, entonces ahí va a salir también un menos. Lo voy a poner aquí explícitamente. Entonces me queda esto así. Y con eso pues me sale el torque. El torque simplemente es I por alfa. Entonces, alfa ya está. Lo que nos queda es cuánto vale I. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia de este cuerpo? Pues el momento de inercia de ese cuerpo sería el momento de inercia del cascarón más el momento de inercia de cada una de esas partículas. Voy a llamar esta la partícula A, esta la B, esta la C y esta la D. Entonces sería más IA, más IB, más IC, más ID. Pero resulta que A y C están sobre el eje de rotación. O sea que su distancia respecto al eje de rotación es cero, entonces no tiene momento de inercia. Entonces esta se me vuelve cero, esta se me vuelve cero, y las otras pues están a una distancia r al radio, ¿cierto? Entonces el momento de inercia de esta sería la masa de B por r al cuadrado, el momento de inercia de este sería la masa de D por r al cuadrado, las dos masas son iguales, entonces al final el momento de inercia sería el I del cascarón, que lo sacamos de una tabla, más I de B, que es la masita chiquita por r al cuadrado, más I de D, que es m por r al cuadrado, o sea, esto nos daría I de cascarón, más 2 veces m por r al cuadrado. Entonces ya tenemos también el momento de inercia. Ya tenemos el momento de inercia, entonces ya tenemos el torque. Hay que ponerle simplemente un menos. De pronto nos piden, no, nos piden la magnitud. Entonces puede estar con más. De hecho, tiene que estar con más porque es una magnitud. Y eso es todo. Entonces, otra vez, de los datos que nos dieron, podíamos sacar la aceleración angular. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Entonces, de ahí podemos sacar el torque igual a I por alfa. Tenemos alfa. El I lo podemos calcular simplemente sumando los I de todos mis cuerpos. Y pues de ahí sale directamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta en este problema? Yo tomo agua. Listo. Y este creo que ya es el penúltimo, sí. Sí, es que puse hartos. Que esto les sirve también como una especie de sesión adicional de ejercicios a los que ya hemos venido haciendo. Que ustedes tienen que hacer ejercicios, chicos, en serio. O sea, es muy importante. Yo esperaría que eso me apareciera en el correo o en Teams, un montón de dudas de ejercicios que no les han dado o algo así.
Y entonces, como no aparece ni uno, entonces yo me imagino pues que o están entendiendo absolutamente todo o no están estudiando absolutamente nada o les da pena preguntar, pero pues se quedan con las dudas y saben que eso, el efecto neto de eso no es útil porque se quedan con dudas y no preguntaron y eso no les sirve. Bueno, entonces aquí tenemos una rueda de una carreta que tiene tal radio, la masa de su borde es tal. Entonces miren, la carreta está hecha como de ese aro. Después tiene esos rayos que le llamamos que van, nos dan el diámetro. Cada uno tiene una masa de tanto. Entonces nos dieron como la longitud de estas barras. ¿Sí? Esos son los que le llamamos rayos. Miden lo del diámetro. Y la pregunta es, ¿cuánto es la energía cinética si gira con una velocidad angular de 50 rayones por segundo? Su energía cinética rotacional es igual a I por omega al cuadrado sobre 2. Ya tenemos el omega, ya tenemos pues el número 2, nos falta el I. ¿Y cuánto es el I de esta cosa que rota alrededor de este centro? Pues el I sería la suma de los diferentes momentos de inercia. Pues sería el I del aro, se mira una tabla y ya está, más, y entonces tenemos una, dos, tres, cuatro barras. Entonces más cuatro veces el I de cada una de esas barritas, de una de esas barritas, y el I de esa barrita, entonces el I del aro es el I de un aro que rota alrededor de su centro. Entonces esto se busca así en la tabla. Y el I de la barra sería el I de una barra que rota alrededor también de su centro. Que si recuerdo bien, creo que esto era M por el I al cuadrado sobre 12, me parece. Donde L pues es la longitud de la barra, que en este caso L pues es el diámetro. Y ya, se reemplaza y ya está. El momento de inercia de cuerpos complejos es la suma de los momentos de inercia de lo que compone ese cuerpo, que tal vez sea más fácil de entender. ¿Por qué? Porque digamos el momento de inercia es así, pues porque viene una integral. Entonces la integral que uno hace en toda esta cosa la puede uno partir en diferentes cuerpos. Y como las integrales son sumas, lo que estamos diciendo es que yo sumo por pedazos y por eso es que el momento de inercia es la suma de los diferentes momentos de inercia que uno tenga ahí. ¿Alguna pregunta? Yo creo que el momento de inercia de un aro debe ser como L, M por, por el radio al cuadrado, ¿no? No estoy seguro, pero creo que es masa, masa por el radio al cuadrado. Creo que es así, sí, porque por lógica, digamos, toda la masa está a la misma distancia, entonces creo que es eso. Pero bueno, eso se mira en las tablas. Y último problema de esta super realimentación, o sea, en caso, digamos, teniendo en cuenta la extensión. Un bloque cuelga de un cable enrollado en una polea, como se muestra. ¿Listo? Otra vez, seguramente se va a aplicar eso de que la cuerda no desliza, entonces otra vez vamos a tener que la velocidad de ese bloque es igual a la velocidad tangencial de los puntos en el borde de nuestra polea. Entonces la velocidad angular de la polea está relacionada con la velocidad traslacional del bloque. Tenemos esta masa, está en reposo a una altura h, la polea no tiene fricción en su rodamiento y tiene una masa m de 7 kilogramos. Y puede ser modelada otra vez como cilindro macizo. ¿Cuánto tiempo le toma al bloque caer al suelo? Entonces ahora sí nos están preguntando tiempo. ¿Cuánto se demora en llegar aquí abajo? No nos están preguntando necesariamente la velocidad a la que ese bloque cayó o llegó allá abajo, sino que nos están preguntando es cuánto tiempo se demoró. Y como nos están preguntando tiempo, de pronto aquí sea necesario que utilicemos no la visión de energías, o de pronto complementar eso, pero tenemos que utilizar también la versión, digamos, de la visión de aceleraciones. Eso es necesario. Vamos a escoger unos ejes de referencia. Voy a escoger el eje típico. Esto es Y, esto es X. Entonces Z va saliendo de la hoja. Esta rueda pues va a rotar así. Entonces esa velocidad angular o esa aceleración angular van a ser positivas porque van saliendo, ¿cierto? Si usted cierra sus 4 dedos en la dirección que rota la polea, pues les da el pulgar hacia afuera de la hoja. Tenemos que nuestro bloque va a ir hacia abajo,
entonces tiene una menos aceleración. ¿Qué más podemos decir? Pero esta aceleración va a ser constante. Eso es importante. Entonces tenemos movimiento uniformemente acelerado para nuestro bloque recorriendo esta distancia. Entonces uno siempre podríamos escribir pues que y es igual a y sub 0 más, por allá primer corte, más b sub 0 en y por t, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y en este caso particular, entonces vamos a escoger el origen de nuestro sistema. Yo lo pinté por allá arriba, pero el origen lo podemos pintar aquí abajo realmente en nuestro sistema así, y y x. Entonces contamos toda nuestras cosas las medimos desde acá. Entonces tendríamos que el y final, cuando él ha descendido aquí abajo, sería 0. Y esto va a ser igual al y inicial, que es h. La velocidad inicial es 0, entonces esto no me interesa. Y la aceleración es negativa, entonces menos a por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces miren que de acá yo puedo sacar el tiempo. Yo por eso escogí esta expresión. Yo acá puedo sacar el tiempo si tengo la aceleración de alguna forma. Entonces miren que de aquí yo podría pasar pues esto a sumar. Y entonces me quedaría a por t al cuadrado sobre 2 igual a h. Y entonces el tiempo que estoy buscando sería raíz cuadrada de 2h sobre a. O sea que si yo logro sacar de alguna manera esa aceleración, puedo resolver mi problema. Y como es una aceleración, pues necesitamos fuerzas. Lo vamos a hacer por fuerzas y por torques. Entonces, para nuestro bloque tenemos tensión hacia arriba y peso hacia abajo. Y para nuestra polea, pues tenemos una tensión que hace aquí, la misma tensión, solo es una cuerda, si hay una masa colgando, que esa tensión va a ser un torque. Arranquemos. Sumatoria de fuerzas para el bloque. Tendríamos T, que es positivo, menos mg, igual a masa por la aceleración de mi polea, que es menos a, porque va hacia abajo. Entonces esto me quedaría que bueno, me queda esta ecuación, menos m por a. Primera ecuación. Listo. Y ahora, aquí tenemos dos incógnitas, la tensión y la aceleración, entonces necesito otra ecuación y por eso me voy a meter con los torques de la polea. Sumatoria de torques en la polea. Entonces, el torque sería el radio de mi polea por la tensión, radio de mi polea, cruz la tensión, me da un torque que es positivo, hagan el producto cruz o miren hacia dónde rotaría, me daría igual a el momento de inercia de mi polea por la aceleración tangencial de mi polea. Entonces tenemos una segunda ecuación, pero esta segunda ecuación nos metió otra incógnita que es la aceleración angular. De nuevo, y no olvidar por favor eso, tenemos que acá la aceleración angular y la aceleración tangencial pues están relacionadas. Tenemos que la aceleración tangencial de nuestra polea va a ser r por alfa, pero esta aceleración es la misma aceleración de mi cuerpo, de la cuerda. Entonces tenemos a es igual a r por alfa. En resumen, alfa es igual a sobre r. Entonces, esto lo puedo reescribir como I por a sobre r. Y al final de aquí tenemos que la tensión es igual a I por a sobre r al cuadrado. Entonces ya puedo despejar, puedo quitar mi tensión, esto no me interesa. Y tendríamos entonces, ojo porque esta aceleración es negativa, acá, entonces aquí va un menos. Entonces hay que tener cuidado con eso, entonces aquí va un menos, entonces aquí va un menos. Listo. Vamos a ver si lo hice bien. Entonces yo reemplazo, me quedaría menos I por a sobre r al cuadrado igual, perdón, esta es la tensión, menos mg igual a menos ma. No, mentiras, este menos que puse acá no es cierto. Este menos que les puse ahí no es cierto. Listo.
Entonces ahora paso este man acá y paso este allá. Sí, la aceleración siempre es que la aceleración tangencial es R por alfa ya. Entonces tendríamos I por A sobre R al cuadrado más M por A igual a mg. Y sobre R al cuadrado más M igual a mg. Y finalmente la aceleración que me piden es mg sobre m más I sobre R al cuadrado. Otra vez pueden ver que ustedes no necesitan la masa del cilindro, porque I sobre R al cuadrado, pues ustedes van y buscan el I, digamos, no sé, que el I es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, y esto lo dividen entre el radio al cuadrado, entonces miren que siempre les va a quedar ahí un factor por la masa. En este ejemplo sería 2/5, o sea, no estoy seguro de este 2/5, pero es un ejemplo. Entonces esto siempre es una masa por un número, entonces ustedes no necesitan el radio. Y como tenemos la aceleración, entonces esto viene acá y ya tenemos el tiempo. Y así se resuelven estos problemas. Estos problemas, como ustedes pueden ver, están como mezclando pues todo lo que hemos visto durante todo este semestre, que ya se va a acabar, para alegría de ustedes y también mía y todo, porque todos estamos ya cansados. Y como ustedes pueden ver, pues aparece la cinemática, el movimiento uniformemente acelerado, tanto translacional como rotacional. Tenemos nuestras sumatorias de fuerzas, ahora sumatoria de torques. Es un poquito más de álgebra, pero no es mucho realmente. Simplemente es un poquito más de álgebra. Y listo. Eso es, digamos, lo que nosotros tenemos acá. Así se resuelve el Profe, problema. Señora, ¿alguien habló? Es que no le entendí la pregunta. no. ¿Me escuchas ya? Sí. Que es que están escribiendo por el chat. Ah, listo. Ya miro. Gracias. Esto está bien abajo. Ya. Ah, listo. Desarrollar con los 6 ejercicios. Claro, José Ignacio, porque es que la hora, a ver, la hora no está hecha para que ustedes hagan 6 ejercicios, la hora está hecha para que hagan 5 y les sobre tiempo. El sexto es un bono, porque por eso el quiz vale sobre 6, no sobre 5. Recuerda que las notas máximas que ustedes sacan en la universidad son 5, o sea que cualquier cosa sobre 5 es un bono. Entonces, si tú no alcanzas a hacer los 6 ejercicios, sino solo 5, que es lo que se espera, pues sacas 5. Entonces, esa es como la primera cosa. ¿Listo, José Ignacio? Y la segunda es que la demora en un ejercicio es completamente relativa. O sea, si yo no he hecho ejercicios de este estilo, si no he preguntado, si no he practicado, es como cuando yo no entreno. Y entonces, si yo no he entrenado, pues me voy a demorar más haciendo algo. Pero si yo he entrenado, yo he hecho por lo menos estos ejercicios, al menos 2 de este estilo. Me han quedado dudas y he preguntado y he resuelto dudas y etcétera. Te aseguro que el tiempo va a ser mucho menor. De nuevo, yo por eso hago siempre la anotación de que yo aquí me demoro en esto es porque yo les explico todo el detalle. Pero si yo me pusiera a hacerlo simplemente, resolver el ejercicio sin explicar, se resuelve en 2 minutos. Que lo multiplico por 4, que un estudiante se demore 4 porque él no lo está explicando, 8 minutos. Entonces, ese es el cálculo que se hace, ¿listo? Entonces, ten en cuenta que el quiz tiene bono, además de los otros bonos, ¿no? Que en este caso, bueno, se los ganaron algunos por hacer las evaluaciones docentes que ni siquiera tienen que ver con física realmente. Y perdieron también lastimosamente bono porque pues, ustedes vieron el mensaje que les envié, lastimosamente la actividad tocó anularla. Entonces, esa es mi respuesta a tu observación. ¿Listo, José Ignacio? Y tú también preguntas, tengo una pregunta respecto al punto de la rueda, teniendo en cuenta que preguntar por la energía cinética de la carreta, pienso que se podrá tener en cuenta que la carreta será trasladada con la rueda, cuando la rueda rota. Sí, porque entonces no se tiene en cuenta la energía cinética tras la... Porque no te dieron la masa de la carreta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por esa razón, digamos, no la tienes que tener en cuenta. Déjame lo reviso, a ver si de pronto ignoré alguna información.
Una rueda de carreta. Sí, entonces nos dieron la rueda, que gira con una velocidad angular tal. Si quieres, José Ignacio, si quieres voy a revisar ese punto a ver si estaba pensado así como tú lo dices. Digamos que la única opción, o sea, es que a partir de los datos, mira que a ti te dieron el radio de la rueda, te dieron la masa del borde de la rueda, te dieron el diámetro y longitud, cada rayo que está sobre sí, te dieron el diámetro de los palos, ¿cierto? Y te dieron la masa también de los palos, de los rayos, te dieron la velocidad de rotación, pero no te dieron nunca la masa de la carreta. Entonces, si uno piensa pues en una carreta que tenga las cuatro ruedas, para sacar la energía cinética de todo esto, tendríamos además que necesitaremos pues las cuatro ruedas más la masa de la carreta. Además hay unos ejes, tenemos todos esos ejes que también rotarían, serán cilindros largos. Es decir, falta mucha información para interpretarlo de esa manera, ¿sí? Además aquí no necesariamente te están diciendo que se está trasladando, pero lo que tú estás diciendo es verdad y es precisamente lo que vamos a empezar a ver ahora, que es qué pasa si una rueda está rotando y además se está moviendo. Entonces, José Ignacio, como de pronto tú estabas pensando en que esto está rodando y se está trasladando, y entonces tenemos las dos energías, cinética de rotación y cinética de traslación, y me parece que es una interpretación apropiada, aunque digamos que uno la puede descartar porque no tiene toda la otra información para poderlo sacar, pero teniendo en cuenta eso, y que además hay una relación entre pues, esta velocidad del centro de masa con esta velocidad angular de rotación en la rodadura, cuando algo rueda, y eso es verdad, teniendo en cuenta que eso pudo generarte una confusión, yo podría valerles este problema por esa interpretación. Entonces, por favor, mándame un correo. Yo lo reviso de todas maneras a ver si la respuesta está orientada solamente a una rueda o varias ruedas o algo así, pero porque la interpretación físicamente tiene sentido lo que estás pensando, entonces yo podría tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces mándame un correo, por favor, para yo recordarlo, revisarlo y hago la actualización de lo que sea necesario. ¿Está bien, José Ignacio? Sí, claro, dice carreta, pero pues no tienes masa de la carreta, entonces eso puede ser confuso. Entonces, por eso mismo quedamos en este acuerdo, ¿está bien? Entonces, bien, así quedamos, pero no se te olvide mandarme el correo hoy mismo, por favor. Listo. Eh, este quiz, este es creo que en este corte fue el peor quiz en el que les fue, no, por varias razones. Una principalmente es que yo quiero que ustedes también, o sea, esta es la penúltima semana, la siguiente es la última, y viene el parcial final. Yo necesito que ustedes de verdad se metan en la cabeza que ya toca hacer ejercicios, ya eso. De nada les va a servir estudiar la noche anterior, trasnochar. Yo estudié 6 horas anoche, yo no dormí, eso no va a servir. Cada vez que el estudiante dice, no, es que yo no dormí, yo estudié toda la noche, ya para uno, esa es la explicación de por qué le fue mal, no de por qué no le fue bien. Esa es la explicación de por qué le fue mal. Ustedes tienen que empezar desde ya. Esos problemas no son difíciles, pero pues tienen como más álgebra, reúnen muchas cosas. Y como el parcial es acumulativo, pues un problema de estos acumula. No va a ser simplemente, no, es que yo quiero un problema donde solamente tenga que reemplazar alfa igual a esto y ya. No, porque ustedes están formándose como universitarios que van a poder resolver problemas más complejos. La realidad no es no es simplemente reemplazar en una fórmula literalmente ya. Entonces, por favor, también esto es como un llamado, ¿sí? Un despertar, por favor, para... Yo sé que es carreta, todos los profesores decimos siempre lo mismo, por favor, hagan ejercicio, por favor, hagan ejercicio. Yo sé que les suena repetición de la repetidera y todo eso, y así somos los cuchos, repetimos y no sé qué. Pero en esto de verdad es en serio, o sea, se necesita que ustedes practiquen para entrenar, para comprender, para resolver dudas, para hacerlos más eficientemente, más rápido, para aumentar la probabilidad de que los hagan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y para que aprendan, o sea, en el fondo es al final, que ustedes les quede como una estructura en donde ustedes dentro de 3 años no se van a acordar que la segunda ley de Newton bien, bien, pero saben, bueno, eso es un torque, aquí está rotando algo. Y en el fondo, al final, si ya no vuelven a utilizar esto, pues eso también es normal, porque es que hay muchos, o sea, ninguno de ustedes va a hacer exactamente lo mismo que el que está virtualmente al lado, ¿sí?
Eso implica que algunos van a utilizar unas herramientas y algunos otras herramientas. Y eso no quiere decir que las herramientas que no utilizó el estudiante A en su futuro no sirvan. No, porque es que las puede estar utilizando el B. El objetivo de la formación universitaria es que ustedes tengan muchas herramientas y luego tengan el criterio apropiado para poderlas seleccionar. Pero si todos ustedes fueran a salir solamente a llenar archivos de Excel, pues esto no va a progresar de ninguna manera, porque eso no es lo que ustedes van a hacer. Todos. Que eso no es que esté mal, quiero decir es que no todos van a hacer exactamente lo mismo. Y además, aprenden también a pensar. Si se dan cuenta que a uno le toca como hacer unas estrategias, no solamente en estos problemas, sino también en los problemas de matemáticas, integral. A uno le toca pensar, estructurar su pensamiento y eso es una habilidad supremamente importante también. Bueno, gracias por las observaciones. Entonces voy a parar aquí esto, vamos a descansar 5 minuticos y vamos a continuar entonces con el otro tema.